México podría estar perdiendo a la próxima generación de peloteros y casi nadie está hablando de la verdadera razón, porque el problema no empieza cuando un jugador llega a la Liga Mexicana. El problema empieza mucho antes, cuando deja de existir el camino para llegar hasta ahí. Cada vez que una academia cierra, que un espacio de desarrollo desaparece, o que un joven deja de tener dónde seguir creciendo, el béisbol mexicano no pierde únicamente a un prospecto, pierde, quizás sin saberlo, a uno de los peloteros que podría marcar diferencia dentro de 5 o 10 años. Y esa es la verdadera preocupación, porque los jugadores que México deja de formar hoy serán justamente los que harán falta mañana. Y ese vacío no se llena de una temporada a otra, puede tardar años en recuperarse. Mientras otros países siguen construyendo generaciones completas de peloteros, en México el camino entre un joven con condiciones y el profesionalismo parece hacerse cada vez más estrecho. Y si esa tendencia continúa, llegará un momento en el que tendremos estadios llenos, una liga mexicana cada vez más competitiva y mejores espectáculos para la afición, pero menos peloteros mexicanos listos para aprovechar esas oportunidades. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿de dónde saldrán los próximos grandes jugadores del béisbol mexicano? ¿Quién los está formando? ¿Y qué puede ocurrir si ese camino continúa debilitándose? Hoy en Dugout Virtual vamos a analizar por qué el sistema de desarrollo del béisbol mexicano podría estar entrando en uno de los momentos más delicados en los últimos años y por qué las consecuencias podrían comenzar a sentirse mucho después de 2027. Para entender el problema, primero hay que mirar hacia el Caribe. Ante décadas, República Dominicana y Venezuela han conseguido algo que cualquier país quisiera. No solamente producen grandes peloteros, producen generaciones completas de peloteros. Y no es porque allá nazcan todos los jugadores con un talento descomunal. La diferencia está en todo lo que ocurre después de descubrir a un niño con condiciones para jugar. Detrás de cada gran prospecto existe una estructura, academias, entrenadores, scouts y, lo más importante, competencia constante. Hay organizaciones dispuestas a invertir años en un joven antes de saber si algún día llegará al profesionalismo. En otras palabras, el talento aparece por sí solo, el pelotero profesional no. México también ha demostrado una y otra vez que tiene jóvenes capaces de competir al máximo nivel. Las grandes ligas y la propia Liga Mexicana son prueba de ello. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Fue el camino, porque encontrar a un buen jugador nunca ha sido el verdadero problema. El verdadero reto siempre ha sido no perderlo antes de que alcance su máximo nivel. Descubrir un prospecto es apenas el inicio. Después necesita entrenar, competir y equivocarse. Y lo más importante, corregir, madurar físicamente y mentalmente. Y sobre todo, necesita un sistema que lo acompañe durante ese proceso. Cuando una de esas piezas falla, el camino se vuelve más difícil. Cuando fallan varias al mismo tiempo, el desarrollo comienza a resentirse. Y eso es justamente lo que hoy preocupa a muchas personas que siguen de cerca el béisbol mexicano. Mientras otros países continúan fortaleciendo buena parte de su estructura, en México ese recorrido entre el béisbol amateur y el profesional parece haberse vuelto más reducido y fragmentado. Eso no significa que ya no existan organizaciones comprometidas con formar jugadores. Realmente las hay, y hay algunas que siguen realizando un trabajo muy importante. Pero esa realidad ya no se vive de la misma manera en todo el país. Por eso quizá llevamos años haciéndonos la pregunta equivocada. No es solamente ¿por qué México no produce más peloteros? La pregunta realmente importante es otra: ¿cuántos peloteros estamos perdiendo antes de descubrir hasta dónde podían llegar? Porque quizá el mayor problema del béisbol mexicano nunca ha sido la falta de talento. El verdadero problema es todo lo que puede perderse en el camino para desarrollarlo. Hasta aquí hemos hablado del sistema. Ahora imaginemos a la persona que depende de él. Imagina un lanzador de 15, 16 años. Tiene una buena recta, domina en su liga local y sueña con algún día lanzar en Liga Mexicana. Tiene talento, tiene disciplina, tiene ganas de trabajar, pero todavía no está listo. Necesita lanzar muchas más entradas.
aprender a controlar mejor sus picheos y enfrentarse a bateadores más experimentados, equivocarse, corregir y volver a intentarlo. Eso no se consigue en un fin de semana, se consigue jugando. Por eso, las academias son solo una parte del proceso. Llega un momento en el que el pelotero necesita algo todavía más importante: competencia constante. Necesita ligas de desarrollo, sucursales y espacios donde pueda seguir creciendo sin que cada error signifique el final de su carrera. Ahí es donde ese joven comienza realmente a convertirse en profesional. El problema es que ese puente parece haberse vuelto cada vez más corto. Algunos espacios de desarrollo se han reducido, otros han cambiado y en muchos casos las oportunidades para quienes todavía necesitan 1 o 2 años más de preparación ya no son las mismas. A eso se suma otra realidad. Hoy parte del desarrollo también depende de academias y programas privados, donde continuar avanzando puede depender en buena medida de las posibilidades económicas de cada familia. Y eso hace que el camino no sea igual para todos, porque antes una organización podía acompañar a un prospecto durante diferentes etapas de su formación. Hoy para muchos jóvenes la oportunidad de demostrar que pertenecen al béisbol profesional parece durar mucho menos. Y ahí es donde podemos estar perdiendo jugadores. No hablamos del fenómeno que desde los 11 o 12 años todos saben que va a llegar lejos. Ese casi siempre encuentra oportunidades. Hablamos de otro, del que necesita un poco más de tiempo, del pitcher que todavía debe desarrollar un lanzamiento secundario, del bateador que necesita cientos de turnos para aprender a reconocer picheos de mayor nivel, del receptor que aún tiene que mejorar su defensiva antes de convertirse en un jugador completo. Ese es el pelotero que más depende de un sistema de desarrollo sólido. Y es aquí donde comienza otra discusión igual de importante, porque mientras formar a ese jugador requiere paciencia, infraestructura y años de trabajo, existe una alternativa mucho más rápida para cualquier organización: buscar a un pelotero que ya llegue listo para competir. Y aquí es donde entra una realidad que ningún equipo puede ignorar: el béisbol también es un negocio. Los clubes necesitan ganar, competir, llenar sus estadios y responder a una afición que quiere resultados inmediatos. Desde esa perspectiva, la decisión parece lógica. ¿Por qué esperar varios años para desarrollar a un prospecto sin saber siquiera si llegará al máximo nivel, cuando puedes contratar a un jugador con experiencia profesional que está listo para ayudarte desde el primer día? Y antes de continuar, hay algo que vale la pena dejar muy claro: el problema no son los jugadores extranjeros. Muchos de ellos han elevado notablemente el nivel de la liga, han traído aficionados, han aumentado la competencia y también han ayudado al crecimiento del espectáculo. El verdadero problema aparece cuando desarrollar jugadores deja de ser una prioridad, porque resulta más sencillo contratar talento que ya fue formado en otro lugar. Y ahí es donde el sistema comienza a romperse. Y entonces aparece un círculo del que resulta muy difícil salir. Formamos menos porque podemos contratar y terminamos contratando más porque formamos menos. Esa quizá sea una de las mayores paradojas que enfrenta hoy el béisbol mexicano. Y aquí es donde vale la pena mirar hacia 2020. No porque ese año vaya a definir por sí solo el futuro del béisbol mexicano, sino porque puede convertirse en el momento en que empecemos a notar las consecuencias de decisiones que comenzaron mucho tiempo atrás. Una cantera no se debilita de un día para otro y tampoco se reconstruye de la noche a la mañana. Los problemas en la formación de peloteros son silenciosos. Los peloteros que dentro de 5 o 10 años deberían sostener a la Liga Mexicana tendrían que estar desarrollándose actualmente. Y si ese proceso continúa debilitándose, ninguna modificación al reglamento podrá resolver el problema por sí sola. Puedes reducir el número de extranjeros, puedes abrir más espacios para los jugadores nacionales, incluso puedes obligar a los equipos a dar más oportunidades, pero hay una realidad imposible de ignorar: abrir un lugar no significa tener un pelotero preparado para ocuparlo, porque un lugar disponible nunca cambiará los años de entrenamiento, competencia y desarrollo que un jugador necesita para llegar listo al profesionalismo. Por eso 2027 no representa una fecha límite.
representa una advertencia, un recordatorio de que las decisiones que se toman hoy no se reflejan en la siguiente temporada, se reflejan en la siguiente generación. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video. Nos vemos en el próximo turno.